Muy buenas tardes. Este es Tomo la Palabra, un espacio de la Fundación Horizonte Ciudadano. Queremos invitarlos a conversar sobre un tema muy interesante. Soy Alexis Ramírez y me corresponderá conducir este diálogo con dos invitados que nos llevarán a un tema de alto impacto y de gran actualidad, que es el tema de las migraciones en Chile. Tenemos con nosotros a don Lauro Bocchi, sacerdote, líder de la organización de la Iglesia Católica Instituto Católico de Migraciones, CAMI, y también tenemos a Cristian Dolorier, también líder y representante en Chile del Instituto Peruano, que tiene una larga tradición y una larga trayectoria en la promoción de la cultura de su país en el nuestro. Es muy importante esta conversación porque, por lo menos en los últimos años, en Chile se ha instalado un debate respecto de cuál es el impacto y cuáles son los efectos del fenómeno de la migración en Chile. Un fenómeno que por lo demás es global, que no solamente ocurre en nuestro país, pero que tiene distintas implicancias. Y nosotros queremos abordarlo de una perspectiva ciudadana, con personas y con organizaciones que desde la sociedad civil han estado realizando iniciativas en esta materia, y queremos también conocer sus historias, sus trayectorias y sus expectativas en torno a esto. Yo quisiera partir preguntándote, Cristian, respecto de en términos personales, ¿cuál ha sido tu vivencia? Sabemos que llegaste hace más de 20 años en Chile, sí. Un Chile bastante distinto al que hoy día tenemos. ¿Cuál ha sido tu visión? Yo tengo para el capítulo solo. No, mi experiencia ha sido maravillosa en este país. La verdad, yo llegué el año 92, tenía 22 años recién, y llegué a un Chile bien distinto al que tenemos hoy día. Era un Chile totalmente diferente al Perú donde yo venía. Mi familia estaba acá, entonces nosotros tuvimos un pequeño incidente allá, producto de la situación que se vivía en el Perú en ese entonces, en la empresa donde yo trabajaba, y teníamos que reconstruir una planta que había sido atacada por la guerrilla en el norte del Perú. Entonces venía a descansar más o menos unas semanas y aproveché de visitar a la familia. Entonces llego a Santiago, que me recibe. Lo primero que me sorprendió es que mientras nosotros los diarios allá veíamos de un día para otro las noticias, ¿no? Atentado terrorista, enfrentamiento armado, cae un narcotraficante no sé cuánto, todas noticias así. Acá la noticia que me encontraba era que Colo-Colo ya ganaba el clásico. Y era el diario de circulación nacional más grande. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Qué raro, ¿no? Era un Chile más bien estandarizado totalmente. La gente se vestía muy parecido, se peinaban igual, no había color. Me acuerdo que la gente, o sea, chocaba a la gente por el alcance, porque uno en el Perú caminaba mirando para todos lados, o te podían asaltar, o podía, no sé, tenías que estar atento a todo, y aquí no pasaba nada, era una taza de leche. La verdad es que llegué a un país así que fue muy grato, empecé a conocer rápido cuando... ¿Y cuál fue tu expectativa al llegar a Chile? Yo tenía, en el Perú en ese entonces se hablaba mucho de que Chile había cambiado un poco, porque se estaba viendo la democracia, que han sido años muy duros, ¿cierto?, de gobierno militar, y eso había afectado bastante a la gente, y parece que eso se había permeado realmente en la sociedad, porque todos eran tranquilos, callados, nadie te saludaba en la calle. Eso es otra cosa que me llamaba la atención, ¿no? O sea, nadie te decía hola, ni, ¿no? Poca interacción física. Pero el peruano te saluda, te toca. Así es. Uno como que, ¿qué es esto? Todas esas cosas no sucedían, y la verdad es que un país bonito, un país tranquilo, una taza de leche. Padre, usted llegó hace menos tiempo. Sí, hace 3 años. Por lo tanto, llegó a un Chile bastante distinto, ha corrido bastante agua. El Chile actual. El Chile actual, el Chile de hoy. Sí. ¿Cuál es su vivencia? ¿En qué circunstancias llegó? Usted llegó a una misión, además. Sí. Yo pertenezco a una congregación religiosa que nace en la iglesia para la atención a los migrantes directos, ¿no? Y en general nosotros estamos, como congregación escalabriniana, estamos en las capitales y fronteras, con servicios de alojamiento, servicios de asesoría jurídica, bolsas de empleo, lo que el migrante necesita de manera, digamos así, más emergencial, ¿no? Y yo estaba en Porto Alegre los últimos 6 años, viví en Paraguay, viví en Italia, tuve algunas experiencias rápidas por otros países de Europa, y vine justamente para reemplazar al otro sacerdote que fue destinado a otra misión, para coordinar el INCAMI, Instituto Católico Chileno de Migración, que pertenece a la Conferencia Episcopal de Chile, y tiene esa misión específica
de coordinar los servicios, las actividades relacionadas a la migración aquí en Chile. Bueno, en Chile tenemos desafíos muy importantes. Según datos del INE recientes, más de 1.200.000 personas pertenecen a otra nacionalidad. Están viviendo un proceso y ese proceso no siempre es todo lo fluido, ni siempre tiene todas las condiciones que las personas que toman la decisión de venir a nuestro país esperan, ¿cierto? Entonces, me gustaría un poco también desde la perspectiva, no solo personal, sino que de las instituciones, de las organizaciones que ustedes trabajan, cómo están viendo este proceso de cambio. A ti te tocó vivir un cambio gradual, pero también muy importante en los 90, de la llegada masiva de población peruana, y hoy día con toda esta cantidad enorme, digamos, de personas de distintos países que en un periodo relativamente corto de tiempo se han incorporado a Chile. ¿Cómo lo ven? ¿Cuáles creen que son las características de este proceso chileno, digamos? A ver, un poco lo que estábamos conversando cuando me tocó a mí llegar, había muy poco migrante. ¿No? De hecho, nosotros como colonia, solamente hablando de los peruanos, ¿no? Éramos creo que 7.000 personas en todo Chile. O sea, hoy día son 200. Hoy día somos como 240.000. 40.000, claro. Pero, y eso fue en los 90, en el 2000 habíamos 30.000 ya, y para el 2010 ya éramos 100.000. ¿Ya? Entonces eso fue un proceso, y un poco lo que les decía, era tanto el tema que y las instituciones en Chile todavía estaban como podían absorber el flujo migrante porque todo funcionaba muy bien. ¿Okay? No, había que hacer el proceso, mira, la visa es así, hay que hacer esto acá, uno iba, hacía su fila, funcionaba extranjería al lado de la moneda, me acuerdo en esa época, hace muchos años. Todo funcionaba muy bien, todo fluía, uno hacía su fila y todo, y en los tiempos que te decían, ¿no? Pero de repente empezó a llegar gente y uno ve eso, por ejemplo, reflejado en lo que pasó hace poco con la inauguración del consulado del Perú, una de las oficinas modelo para atender a problemas de migración, de documentación sobre todo, porque esa evolución, lo que yo viví, yo llegué a un consulado que funcionaba en el garaje de la Embajada del Perú. Porque éramos tan pocos que no se necesitaba mucho más que eso. Y de repente de ahí pasamos inmediatamente a una casa, y de ahí pasamos primero a un departamento que también nos echaron del edificio porque todo el piso estaba colapsado por las filas. Me acuerdo, de la comunidad, este elevador es el único que pueden usar los peruanos. O sea, era muy claro porque empezó a llegar el flujo, y después de ahí nos cerraron eso, nos fuimos a una casa. Y después ya se metió en este tema del modelo, ¿no? del consulado maravilloso que ya tiene, que tiene el Perú, que es entonces, pero creo que eso también fue implicando una mayor interrelación con las autoridades de acá de Chile, ¿no es cierto? Y para ver cómo regular mejor esto y cómo hacerlo más fluido. Las cosas cambiaron, las condiciones cambiaron, obviamente, pero un poco lo que les decía al comienzo, ¿no? Todo pasa porque nosotros debimos habernos preparado quizás no para absorber ese flujo, pero sabiendo que ya la cosa se venía así, de repente haber ampliado un poco más el tema de lo que me tocó a mí vivir, ¿no? O sea, que aquí llegas. Bueno, voy a quedar un tiempo, saca tu RUT. ¿Ya? O sea, eso en el fondo actívate tributariamente, ¿no? Antes de tener tu visa, un poco. Y eso es un poco lo que yo veo que en el último tiempo no se está dando, ¿no? O sea, como que nos estamos un poco cerrando a cumplir ciertos requisitos cuando deberíamos cambiar algunas condiciones como para que todavía sea más receptivo, ¿no? Y la experiencia suya, usted que vive en distintas realidades, porque evidentemente cuando hablamos de migración hablamos de un fenómeno que es global. Claro. Simultáneamente en distintos países, en Latinoamérica y en Europa, están ocurriendo situaciones similares. ¿Cómo ve usted los desafíos que están enfrentando los países para poder resolver una nueva problemática en el sentido de llegar oportunidades a los ciudadanos de los propios países y también a las personas que toman la decisión de migrar? Yo creo que actualmente principalmente son las cifras, ¿no?, que asustan un poco. Ajá. Porque hace 3 años y medio que estoy aquí. Cuando llegué se hablaba de 400.000 migrantes, 2% de la población. Ahora, 3 años después, ya estamos hablando de 1,5 millones, 6% de la población. O sea, fue un número interesante de personas que entraron en poco tiempo. Entonces, es difícil para un país dar una respuesta, digamos, adecuada a toda una cantidad de inmigrantes que entran en 2, 3, 4 años. Después, creo que un desafío principal también es que
aquí la migración siempre fue muy, digamos, de los países vecinos, ¿no? Perú, Colombia, Bolivia, una migración más o menos tranquila, ahora también Venezuela, pero también llegó un grupo considerado de migrantes haitianos, lo que provocó, digamos, un malestar o ahí algunos cuestionamientos con relación a la migración. Entonces, principalmente entiendo que son estos dos puntos, y es lo que está pasando en América Latina en ese momento, ¿no? Son muchos migrantes que están saliendo de su país ahora buscando una oportunidad de vida en otro, ¿no? Y los países no están preparados. Y también yo no sé, así, si un país puede estar preparado cuando son números tan grandes como los que tenemos actualmente, sea aquí en América Latina, sea en Europa, en cualquier otro país, ¿no? ¿Y cuáles, a su juicio, son las medidas que los países deben tomar para, si bien usted plantea que es muy difícil estar completamente preparado, pero para poder ir generando mejores condiciones para poder abordar esta temática? Bueno, en general lo que sentimos es que las opiniones empiezan a cambiar con relación a los migrantes, que siempre al principio es todo bonito, tranquilo, los colores, la música, la comida. Las opiniones empiezan a cambiar cuando los mismos migrantes ya empiezan a competir por los espacios de los servicios públicos, ¿no? Entonces, uno de los temas principales, el desafío es de realmente tener estructuras que den una respuesta adecuada a toda esa demanda de personas, ¿no? Sea a nivel de salud, de educación, de seguridad, y principalmente todo pasa por ahí de trabajo, ¿no? Yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo grande para ordenar, digamos, toda esa migración que realmente nos sorprende, pero no es solo un tema de ordenar por la ley, por la seguridad, sino que de tener una política migratoria que realmente pueda favorecer a todos. Y desde el punto de vista más bien de la cultura, como también se habla un poco del concepto de la interculturalidad, ¿cómo es posible en un proceso tan acelerado como el que estamos viviendo en nuestro país ir generando de verdad condiciones para que las distintas culturas vayan conviviendo? Hoy día existen espacios en el mundo escolar, en el mundo de los barrios, ustedes trabajan mucho en eso, en el mundo laboral donde se da esta convivencia. Pero ¿cómo es que esa convivencia es posible que se transforme de verdad en un espacio donde hay una convivencia democrática, una convivencia basada en el respeto y también en el conocimiento y en el reconocimiento de la diferencia y la valoración de la cultura que es diferente? ¿Cómo lo ven ustedes? Ustedes han tenido un trabajo bien interesante en eso, en términos de poder socializar y transmitir la cultura desde el punto de vista de la gastronomía. A lo menos Chile se ha transformado en un lugar súper importante en términos de esa manera de comunicar la cultura, pero es mucho más que eso. ¿Cómo lo visualizan ustedes? Bueno, nosotros como Club Peruano, de su fundación, la idea siempre fue integrar a la sociedad chilena, no solamente la cultura en general peruana, los valores y un poco lo que nosotros hacíamos, pero era desde el punto de vista, y siempre ha sido, de hecho hasta ahora es, desde el punto de vista en el que nosotros tenemos que insertarnos en la sociedad y no participar como un núcleo aislado. Nosotros no tenemos un centro cultural del peruano y solamente ahí no. Nosotros es más bien transversal lo que hemos hecho, ¿ya? Y lo hemos hecho a través efectivamente, la gastronomía recién en realidad hace poco, pero desde hace mucho tiempo atrás teníamos los bailes, la música, grupos folclóricos que llegaban para acá y eran invitados. O sea, son parte importante ya de muchos festivales de música en los que se fueron integrando. Lo de la gastronomía hoy, en el nivel de restaurante, que obviamente parece, de hecho, que el último catastro dice que en Santiago hay más restaurantes peruanos, de comida peruana más largo que el mismo Lima. Sí, puede ser cierto el dato. Iba por el tema hasta de los colores, los sabores y las especies que se encontraban hasta La Vega, porque uno lo fue viendo, ¿no? Cuando uno llegó, La Vega era un mercado donde era un mercado de abastos de pocos chilenos, donde solamente se veían productos chilenos y todo, y de repente empezaron a aparecer los colores, otros sabores. Esto, hoy día, de hecho, es un mundo maravilloso ir a La Vega. O sea, encuentros haitianos, colombianos, venezolanos, lo que se te ocurre, peruanos y todos los productos. Entonces, no sé, nosotros tratamos de que esto no sea demasiado, ¿cómo se puede decir?, escalonado, ni programado, ni nada, sino que sea más bien natural, un tema
¿no? de inserción cultural en el fondo, como lo hemos estado viviendo, ¿no? Chile se ha abierto mucho, ha sido mucho más receptivo. Lo conversamos un rato. Lo primero siempre fue lo que costó, que se adaptaran a la economía, pero de repente explotó y hoy día Chile no está dispuesto a probar de todo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí se han dado las instancias, ¿no? Un poco el tema más bien cultural. Recuerden que estamos en Tomo la Palabra, un programa de la Fundación Horizonte Ciudadano. Invitamos a todos los quienes nos siguen hoy día a compartir estos contenidos a través de nuestras redes sociales y también a generar este debate en los distintos espacios donde a cada uno le toca participar. Una cuestión esencial en los debates es contar con buena información y con mejor información. Hace pocas semanas conocimos, por ejemplo, un interesante estudio del Centro de Estudios Públicos donde de alguna manera iba deconstruyendo ciertos mitos que se han instalado respecto de los efectos de la migración en Chile. Nos parece muy interesante esos aportes porque de alguna manera le aportan evidencia al debate público, de alguna manera permiten ir avanzando, pero tenemos todavía un camino bastante grande en ese sentido. Padre, ¿usted cuál cree que son de alguna manera las principales barreras que debemos resolver en el corto plazo para poder generar una mejor calidad de vida a las personas que vienen, digamos, a aportar desde distintos lugares? Bueno, eso siempre es, digamos, es un proceso y es una conquista, ¿no? La comunidad peruana ya como conquistó su espacio aquí en Chile, ¿no? Y lo que dice Cristian es muy interesante, que hay responsabilidades de los dos lados, ¿no? Sea de la comunidad que recibe, pero también de los que llegan. La integración solo realmente se da cuando los dos están dispuestos a dialogar. Entonces, si uno llega pensando de que aquí va como implementar o a decir aquí tiene que ser como quiero, como es en mi país, difícilmente vamos a conseguir una integración. Y lo mismo es que pensamos que los demás tienen que integrarse a lo nuestro, ¿no? Entonces, todos los países que trabajaron esa temática de integración hoy conviven de manera, digamos, más pacífica. Los países que más tienen problemas con relación a incluso atentados y otros temas más, son países que no promovieron ese diálogo y esa integración, sino que como el proceso terminó construyendo guetos, ¿no? De cada país, de cada cultura. Y eso es un problema. Por eso que el tema de la interculturalidad, el tema de la integración, son temas fundamentales y que necesitamos trabajar. Y con relación a ese estudio, creo que de manera especial él destruyó algunos mitos que en general tenemos, ¿no? De que los migrantes colapsan nuestros servicios públicos de salud, quitan nuestro trabajo, nos traen enfermedades y todo eso, ¿no? Y difícilmente vemos a veces el aporte que el migrante también da al país, en todos los sentidos, económico, no también como simplemente mano de obra, pero cultural, incluso político, o sea, transforma un país. Educacional también, había algunos hallazgos muy interesantes respecto de cómo estaban aportando a la convivencia. Sí. Por ejemplo, lo que ustedes plantean coincide en un concepto que es bien relevante, que es el tema del riesgo de la guetificación. Sí. Efectivamente, cuando las comunidades de inmigrantes se empiezan a cerrar en sí mismas, se produce este riesgo de no diálogo y de no convivencia con el resto. Y es un trabajo que también las políticas públicas tienen que ir de alguna manera reconociendo y absorbiendo. Tú me vas a plantear una... Sí, a propósito de eso, solamente como para terminar esto, me acuerdo que cuando partió, por ejemplo, el tema, otro trabajo que se hacía de la sociedad civil, nosotros celebramos la Navidad del Niño Migrante, o sea, la Navidad del Niño Peruano en realidad, ¿ya? Y nos juntábamos nosotros en el consulado y pedíamos ayuda acá, juntábamos regalos, 1000 regalos, y los llevábamos de todos los colegios donde estaban los niños de Perú, ¿no? Y le hacíamos el Hogar a Cristo, y con donaciones de payasos chilinos, grupos de aquí, niños, entonces y se hacía una Navidad bien bonita. Pero un día nos dimos cuenta que esos chicos se les sacaba de las salas, ¿no es cierto? Porque eran peruanos, y eran la mitad peruanos y la mitad chilenos, y los chicos chilenos se quedaban ahí, ¿no? Y nosotros no lo sabíamos en realidad, porque nosotros obviamente estábamos preocupados, ¿no? Pero alguien hizo un comentario y dijo, ¿sabes qué? Está mal lo que estamos haciendo. Lo mismo para los paseos al campo, está mal, porque estás segregando, entonces invitémoslos a todos. Entonces empezamos a invitar a los chicos.
Claro, en la Navidad uno no se da cuenta, ¿no? Porque ahí era todos niñitos y todo. Pero cuando llegamos al campo sí se dan cuenta. Los papás se acercaban y nos decían, esto no hace bien. Porque no tienen acceso a la piscina y los llevamos al campo del club peruano. ¿Ya? Y de repente nos dábamos cuenta que los niñitos peruanos se sentían súper orgullosos porque esa es su casa, ¿no? Y nos estaban invitando a un día de compartir en su casa, con su piscina, con su quincho, con todo. ¿Ya? Y eso empezó a replicarse. Hoy día ya no hacemos este tema de separar. Hoy día, si se celebra a los chicos, se celebra a todos los que están ahí. ¿Okay? Y obviamente que hay chilenos, ¿no? Pero antes era así, era como más separado. Hoy día todo el mundo se está preocupando de estos detalles como para que la cosa sea más integrada. Y no solamente con Sí. No, interesante, creo que tener en cuenta los derechos y deberes, ¿no? La participación de todos. Porque cuando pensamos incluso políticas específico para migrantes, estamos creando También, claro, también una separación, ¿no? Sí. Entonces, creo que es importante que demos el espacio a los migrantes para que se integren en lo que ya existe, que sean parte, digamos, de la comunidad local. Y eso es fundamental, la actitud de cada uno. No es una nueva ley que va a cambiar eso, no son políticas que nacen tal vez, no sé, de otra dimensión, sino que son actitudes del día a día. Eso es fundamental. En el trabajo que ustedes desarrollan en los barrios, ¿se expresan algunos de los datos que pudimos conocer en algunos de los estudios recién mencionados? Por ejemplo, se habla bastante de que en ciertas zonas de algunas ciudades existe hacinamiento, ¿cierto? Existen campamentos también que de alguna manera han ido concentrando ciertas poblaciones de migrantes. También existen prácticas discriminatorias, en algunos casos hemos conocido denuncias de personas que han sido discriminadas por su color de piel, por no hablar perfectamente el español. ¿Cómo eso de alguna manera llega, digamos, a la labor que ustedes hacen como organización? Primero, creo que es normal algunas actitudes con relación a la persona extranjera, ¿no? Pero de otro lado, incluso quería comentar un ejemplo, algo que fue importante. Hace unos 15 días nos visitó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿no? Y él solicitó un encuentro con un grupo de migrantes, quería conversar con los migrantes, saber de la situación, de la realidad. Y una de las preguntas que hizo fue si ellos se sentían rechazados, se sentían discriminados. Y fue unánime, los 30 que estaban ahí, 26 eran venezolanos, dijeron que no, que se sienten bien acogidos. A pesar que hay en algunas situaciones, en algún caso puntual, ellos sienten que por ser extranjeros fueron discriminados o tal vez no fueron tratados de manera igual a los demás, ¿no? Por eso que repito, es una actitud profundamente, digamos así, individual de cada uno, de la manera como nos relacionamos como persona. Y aquí fundamental es conocer a la otra persona, a la otra cultura. Porque cuando escuchamos hablar de los colombianos, de los venezolanos, de los bolivianos, de los peruanos, parece que como creamos preconceptos con relación a eso. Pero cuando nos acercamos a una persona que es migrante, que vemos y sentimos sus sueños, sabemos de sus sentimientos, digamos así, de sus proyectos también, todo cambia. Padre, usted también tuvo hace poco tiempo, entiendo, la oportunidad de estar en la frontera chileno-peruana. ¿Qué observó en esa coyuntura? Supimos que evidentemente había una situación muy dolorosa para muchas personas que venían en tránsito desde Venezuela hacia Chile. Primero un impacto con la situación que está ahí enfrente al consulado ahora de Chile en Perú, en Tacna, ¿no? Yo estuve por 15 días porque como congregación tenemos una casa en Arica y otra en Tacna, entonces fui también para colaborar. Y prácticamente pasaba el día con ellos, con los que estaban en las carpas, con los que estaban frente al consulado esperando una cita, la oportunidad de conversar con algún funcionario. Y después en las noches en los alojamientos, que eran varios, 5 o 6 alojamientos en iglesias, en instituciones que recibían a las personas, ¿no? Y el impacto está de la realidad de las personas que están ahí, muchísimos niños, muchísimas personas enfermas que vienen a buscar una manera de tratar de la salud, muchos adultos mayores también, y prácticamente la mayoría tienen familiares en Chile. Entonces lo que buscaban era la manera de entrar y encontrarse con sus familiares, ¿no? Y los casi 15 días que tuve por ahí realmente fue una situación que, digamos así,
emociona y hace con que uno también piense en una serie de temas, ¿no? Y principalmente la manera como esas personas son tratadas o están siendo tratadas por el consulado, por las personas que están ahí, ¿no? Ahí se ve realmente situaciones donde son discriminadas, donde otras situaciones pasan a tener prioridad más que la propia persona humana. Los quiero invitar en esta parte, que ya estamos entrando al final de nuestro programa, se hace bastante corto, digamos, de imaginar el Chile del futuro respecto de este tema, el tema de la migración. ¿Cómo imaginan que va a ser nuestro país en los próximos 20 o 30 años? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta en los desafíos que tenemos hoy día? En los temas de inclusión laboral, educacional, en los temas de discriminación, en los temas de oportunidades, en fin. Yo soy positivo con esto. La verdad, un poco lo que decía el padre, cuando uno piensa que la problemática migrante es uy, llegaron, ¿no? Y nos están creando empleos y todo esto, no lo veo tan así. Yo creo que esto ha sido un aporte cultural, uno más, porque y hoy día son los venezolanos, los colombianos, antes fueron los peruanos, antes fueron los alemanes, los yugoslavos. Chile ha sido un país formado por extranjeros, ¿cierto? Una buena base de eso, y todos han aportado algo. Al comienzo fue tecnología, después fue de ciencia, ahora son los servicios, no sé, yo soy bien optimista en ese aspecto, ¿no? Y creo de verdad que aquel que viene con ganas de integrarse a la sociedad, aquí tiene oportunidades, se las hace, se las busca, siempre que no se considere pues, un ser diferente, ¿no? Yo converso mucho con migrantes en la calle. Yo soy una persona que paro y ¿cómo está? Y nunca, ninguno, haciendo lo que está haciendo, me ha dicho que se ha sentido discriminado ni que se está pasando mal. Tienen un sentimiento bien especial. Este es el país que los ha acogido. Así se siente uno cuando está afuera, cuando llega, ¿no? A mí me preguntan, después de tanto tiempo, o sea, tu hogar está donde está tu cariño, tu afecto, ¿no es cierto? Entonces, para mí, o sea, yo creo que la mayoría de la gente que está acá, que decidió migrar realmente y tomar Chile como su país, hoy día este es su hogar. Entonces, en la medida que todos tratemos de convivir un poco y bueno, pues nos empujaremos un poquito porque es lo que nos toca adaptarnos, yo solamente veo cosas buenas para Chile. O sea, el cambio multicultural ha sido fantástico, ¿verdad? Y bienvenidos todos, ¿no? O sea, yo también comparto la misma idea. Veo un país aún más bonito, más potente económicamente, políticamente y como referencia de América Latina, como está haciendo ahora. Porque el aporte que los migrantes están entregando al país es grande. Tal vez ahora nos sentimos, en ese momento estamos con eso de que invaden el país, nos están quitando las cosas, pero están de verdad entregando un aporte, digamos, muy importante para un futuro Chile. Entonces también con optimismo y repito, un país cada vez más bonito. Bueno, quiero agradecer a Cristian y a Lauro la disponibilidad de poder conversar hoy día. Esta seguramente va a ser una primera conversación de muchas otras que tenemos que tener respecto de los desafíos de la migración, de la interculturalidad, del tipo de desarrollo que estamos promoviendo en nuestro país, digamos, a partir de estos cambios que nosotros entendemos que son positivos, pero que también generan tensiones que tenemos que saber gestionar. Yo les quiero agradecer. Este es el cuarto programa, Tomo la Palabra. Ustedes se suman también a otras personas con las cuales hemos podido conversar y también han sido interesantes invitadas como Ruth Olate, Camila Sáez, Josefina Lyon, Gonzalo Wolf, Agatha Santana y Elia Molina. La Fundación tiene una especial disposición a conversar con los actores de la sociedad civil y poner estos temas sobre la mesa. Así que muchísimas gracias y a todos los que nos siguen también. Nos vemos en el próximo capítulo de Tomo la Palabra.